¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo de Creciendo con Ara Rangel. En esta ocasión vamos a tocar un tema difícil, algo que para muchos de nosotros simplemente el escuchar el nombre de cáncer ya nos pone con los pelos de punta, ya nos da miedo, ya no queremos escuchar qué va a seguir después del cáncer. Y bueno, desafortunadamente, este tipo de enfermedades no nada más es para los adultos, también es para los pequeños. En el tema infantil, aún mayor es el miedo, el temor de que nuestros hijos puedan pasar por esta situación, pero qué mejor que prevenirlo y sobre todo también detectarlo a tiempo. En el marco de este mes que está conmemorándose justo la prevención y la detección del cáncer infantil, tenemos como invitado al doctor Martín Pérez, que él es un pediatra oncólogo quien nos va a platicar de cómo saber cuál es el momento indicado para acudir al doctor, para saber cómo prevenir y para poder llevar a cabo un tratamiento como se debe y salvarle la vida a nuestros hijos. Vamos a saber un poquito más acerca de este tema y de verdad que al igual que yo quiero que ustedes también con esta información y la plática que tengamos hoy con este doctor tengamos la tranquilidad de que podemos ya tener una herramienta más de prevención y sobre todo el poder saber que nuestros hijos van a estar en buenas manos si llegamos a tiempo. Comenzamos con el capítulo de hoy. Si hay una palabra que nunca queremos escuchar, es cáncer, y mucho menos en nuestros hijos. Y es que el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer modifica todo nuestro entorno, generando no solo una serie de cambios médicos, sino también psicológicos y sociales. Y por desgracia actualmente, el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niños y niñas en distintos lugares del planeta. Es una triste y lamentable realidad, que muchas veces pasa desapercibida, pero desgraciadamente es más común de lo que muchos se pueden llegar a imaginar. Pero a pesar de lo que un cáncer conlleva, afortunadamente y gracias a los avances de la ciencia, muchos de estos niños que son diagnosticados a tiempo logran salir adelante, lo cual representa una noticia esperanzadora ante una realidad muy dura de enfrentar. Y todo niño con cáncer tiene derecho a la vida, a tener una existencia relativamente normal, con acceso a la educación, a realizar actividades sociales y, por supuesto, al debido tratamiento para afrontar la enfermedad. Y lo más importante es que como padre estés con ellos en todo el proceso, por más duro que esto pueda llegar a ser, ya que su principal soporte, más allá de cualquier tratamiento, siempre serás tú. Pero quédate con nosotros y aprendamos más de las manos de un experto sobre el cáncer infantil. El doctor Martín Pérez García es médico especialista en oncología pediátrica de hospitales como el Centro Médico ABC, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil Privado, Médica Sur, el Hospital Ángeles del Pedregal, así como el Hospital Infantil Teletón, entre otros. Se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con numerosas especialidades, entre ellas la oncología pediátrica y el trasplante de médula ósea. Un tema tan complicado como lo es el cáncer, lo es aún más cuando se refiere a esta enfermedad en los niños. Y justo para ello tenemos el día de hoy la fortuna de poder platicar con un pediatra oncólogo, el doctor Pérez. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buen día. Qué gusto tenerlo aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de participar con ustedes. Muchas gracias. Pues cuénteme, por favor, de inicio, ¿cómo podemos saber que un pequeñito está teniendo esta enfermedad? Bueno, primero creo que debemos de trabajar mucho en desmitificar el cáncer en la población pediátrica. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el médico de primer contacto, el pediatra, el médico general, tiene de mucho miedo de poder decirle a un papá que tiene que ser valorado por un oncólogo. Como que inicialmente uno debe de trabajar en pensar que no tendría, es como una valoración de cualquier otro especialista y es mejor
que sea valorado por este especialista y que no se retrasen los diagnósticos a que posteriormente por el miedo, la incertidumbre, el no enfrentarse a esta posibilidad, pues se retrasen los diagnósticos. Entonces, los principales signos o síntomas que uno puede ver como papá, creo que lo podemos dividir en los niños menores de 5 años. Generalmente una distensión abdominal es lo primero que un papá puede ver. Muchos tumores aparecen en el estómago en niños menores de 5 años. Entonces la distensión abdominal es algo claro, es un signo que podría estar indicando que ahí está creciendo algo. El problema justo del abdomen es que tiene un espacio para crecer y muchas veces no se ve nada. Y la mayor parte de las veces los papás van y llevan al pequeñito porque dicen, le sentí una bolita en la panza. Entonces es importante que cuando uno los bañe, los explore, muchas veces los niños no lo saben hacer. Y así como se ha trabajado en la concientización de la autoexploración de mama, de testículo en el caso de los hombres, en el caso de los niños, creo que los papás debemos asumir que hay que hacer esa exploración, estarlo revisando constantemente, hacer esa exploración física en los niños, revisarles la pancita y su cuerpo. ¿Qué otro signo? Pues un cansancio prolongado, palidez. Mucha gente más bien los ven como amarillos, más que decir pálido. Pálido parece un término más médico. Pero como papá lo ve uno y se está amarillo, le aparecen moretones espontáneamente. Esos serían unos de los signos importantes a tomar en cuenta. Y en el caso de niños más grandecitos, pues lo mismo, un aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo y un dolor de cabeza persistente. Creo que eso englobaría muchos de los tumores que son muy frecuentes en la población pediátrica. Exactamente, doctor. Y ahora justo resolviendo un poco esta duda en cuanto a qué tanta variedad de tumores, qué tanta variedad de cánceres existen en el área pediátrica. Hay varios, digamos que podemos hablar de más de 10. Los podemos hablar por sus nombres, que sería un poco complicado en la parte técnica médica, leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central, pero creo que los podríamos también limitar en poder decir tumores de la sangre, que son todas las leucemias, por eso los signos de palidez, moretones, los tumores abdominales que son en la pancita, que hay que estar muy pendientes de los crecimientos, cuando vayan a los niños revisarles la pancita, revisar, tocarlos. En el caso de los tumores de huesos, pues tocar las extremidades cuando uno los está bañando también, abrirse mucho con los adolescentes, muchas veces en la parte del desarrollo de los adolescentes también traen una limitante de ser más pudorosos y sería importante también que como papás estemos abiertos, dejarles la puerta, poder entablar ese vínculo de confianza para que ellos transmitan que algo está pasando en su cuerpo, ¿no? Porque muchas veces como adolescentes hombres, el crecimiento testicular, que puede hablar de un cáncer, lo ven como algo penoso, no se acercan, lo ven como un tabú. Y en el caso de las niñas, pues también el crecimiento en alguna parte de la región pélvica, pues también lo ven como algo tal vez como con cierto pudor y no lo expresan tanto a los papás. Exactamente, y ahí creo que hay que poner alerta, ¿no? Las antenitas de alerta como papás para poder seguir estas recomendaciones médicas que nos está haciendo favor de compartir, para también hacerles ver a nuestros hijos la importancia de tener una salud y una prevención, que de eso se trata también ahorita en el marco de este mes, en el cual pues justo la prevención del diagnóstico de cáncer infantil, y que no nos asustemos. No sé si estoy en lo correcto, doctor, pero tengo entendido que también la manera en la que la familia recibe la noticia implica e impacta mucho en la forma en la que se puede desarrollar o desenvolver el cáncer. ¿Esto es correcto? Pues generalmente las noticias son muy difíciles de dar. La asimilación de este tema es un poco complicado porque viene el tema de a dónde lo voy a tratar, todo un cambio, ¿no? De ahí vino el concepto de enfermedad catastrófica. Sin embargo, entiendo que lo que tenemos que visualizar es que la mayor parte de los tumores en la población pediátrica tienen cura. Las probabilidades de curación son muy altas e incluso yo podría decir que son mucho más probables de curación que muchas enfermedades que conocemos como benignas.
Muchas Wow. veces el concepto de decir tiene cáncer, creo que como que ya no debe de ser un sinónimo de muerte, no tiene que ser un sinónimo de que va a haber un sufrimiento. Hay muchas estrategias para evitar el sufrimiento en los niños, para evitarles dolor y para que puedan salir adelante muy bien. Los cambios han sido muy importantes. Y como les decía, yo pienso que incluso en la población pediátrica que tiene cáncer, actualmente hay muchas más probabilidades de una curación que en algunas otras enfermedades que no tienen tanto ese mito de ser cáncer, pero que me parece que les hemos puesto el concepto de enfermedades benignas, pero realmente no son benignas, tal vez sean más malignas que el propio cáncer. Entonces, creo que tendríamos que trabajar mucho en poder entender muy diferente, ¿no? Todos esos conceptos. A veces también como papá no queremos, nos da miedo enfrentarnos a esto. Y bueno, creo que es algo que es latente en la población pediátrica existe. Es la segunda causa de muerte en la población pediátrica de 2 a 15 años, seguida de los accidentes. Tan frecuente como un accidente, digamos, que tenemos que prepararnos para poder evitarlos. Esa Ujú. cultura de educación con accidentes, deberíamos de tener una cultura para la educación para nuestros hijos también, para estarlos revisando, para estarlos atendiendo. Exactamente, y ahorita mencionaba, pues tal cual, ¿no? Los síntomas, un poco para poner atención a ello, la manera en la que podemos recibir la noticia y no hacer esto fatalista ni fatídico, simplemente el tomar acción. Ya una vez recibiendo este diagnóstico, ya una vez comprobando que efectivamente sí se trata de un cáncer, menciona que en realidad no son tratamientos o podrían ser tratamientos no dolorosos. ¿Cuáles podrían ser, doctor? Pues mire, ya el dolor cada vez es menos en la población pediátrica. De hecho, una de las cosas que debemos también ir como entendiendo es que el cáncer en la población pediátrica no duele. Justamente a veces como que entendemos que el paciente debería tener un dolor porque le está creciendo algo, pero este crecimiento es tan paulatino que no les duele. Entonces, estos Ok. tratamientos que están encaminados a la curación de las enfermedades oncológicas tienen algunos efectos secundarios. Estos efectos secundarios como la caída del pelo, realmente no duele la caída del pelo. Ahí es más un trabajo de apoyo psicológico tanto a los papás como con el pequeñín para poder tener una percepción diferente de lo que implica la caída de cabello. Algunos otros efectos secundarios como sería mucositis, que es la inflamación un poco de las mucosas asociadas a medicamentos como quimioterapia, cada vez se controlan mejor con los medicamentos analgésicos, cada vez son en menor intensidad y existe mucho medicamento de soporte. Creo que más que el asociarlo a dolor, sería ir trabajando mucho en el concepto psicológico del sufrimiento con los pequeños. También hay nuevas terapias, terapias inmunológicas, son terapias inmunológicas dirigidas específicamente a enseñarle a nuestro sistema inmunológico al del paciente qué tipo de células malas o tumorales están dentro del cuerpo de este niño. Hay anticuerpos monoclonales que ingresan y utilizan las mismas células del paciente para redirigirlas y presentarles a las células de leucemia. Las destruyen y los ponen en una fase de curación. Pacientes que requieren nuevas células, terapia celular a través del trasplante de médula ósea o trasplante de células progenitoras, en donde entran otras células de un donador sano y estas células nuevas en el cuerpo del pequeñín hacen lo mismo. Encuentran al tumor, lo destruyen y lo mantienen en una curación. Esto se llama enfermedad de injerto contra leucemia. Realmente los tratamientos no duelen, tienen unos efectos secundarios, pero son menos y cada vez están mucho más dirigidos. Justo porque son pequeños, los tratamientos están enfocados a darles una calidad de vida. Consideramos cuando estén adultos, 40, 50 años, tengan una buena calidad de vida desde pequeños. Exactamente, doctor. Y bueno, así ya descrito un poco mejor y desglosado como nos lo hizo favor de compartir, ya no suena tan agresivo, ya no suena tan de susto, tan de no querer llegar a eso. Obviamente la intención es prevenir, pero ya una vez teniendo el diagnóstico, iniciar este tipo de terapia. Y ahí, ¿qué duración tendría? No sé si vaya relacionado dependiendo de cada paciente, de la fase en la que vaya el cáncer, ¿cómo saber qué tiempo más o menos está tardando el tratamiento para llevar a cabo?
Este tratamiento puede variar mucho. Puede variar desde algunas enfermedades que pueden ser hasta 2 años, digamos en una terapia semanal durante 2 años. Eso es ambulatorio, los pacientes van a casa, muchos de ellos se reincorporan a las escuelas durante el tratamiento, no tienen que estar siempre en casa. Justo como comentábamos, son tratamientos que ahora permiten la integración prácticamente desde el inicio, ¿no? Ya no los sacan de las escuelas, ya no se aíslan socialmente, sino que les permite continuar en esta dinámica social también de las escuelas. A veces lo vemos mucho con los adultos, ¿no? No me quiero separar del trabajo, quiero mantenerme en mi vida cotidiana en el Claro. trabajo, pero a los niños como que tenemos ese mito de los voy a aislar, los voy a proteger. Entonces, ellos también se pueden incorporar a la vida académica 2 años. Hay otros que duran 6 meses. Entonces, depende del tipo de tumor y depende de qué tipo de tumor estemos hablando. Pueden ser desde 6 meses a 2 años. Creo que un promedio, digamos, de un año sería, para términos generales, estos tratamientos. Exactamente, doctor. Y también tengo entendido, existen hospitales particulares específicos justo para el tema oncológico pediátrico. Aquí en México, ¿en dónde podríamos encontrar alguno de ellos para quienes nos están viendo y quisieran acudir por algún diagnóstico que ya recibieron? Bueno, hay hospitales públicos y hospitales privados. Dentro de los hospitales públicos, las unidades de referencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, los hospitales regionales, actualmente existen programas de detección oportuna de cáncer. Entonces, cuando tienen algún signo o síntoma, pueden ir a estas unidades especializadas del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud para que sean referenciados, diríamos, o mandarlos, enviarlos en forma oportuna a estos hospitales en donde los oncólogos pediátricos los valoramos. De ahí el hecho de poder partir, de quitar ese mito de puede ser algo oncológico. Es mejor que vaya, que lo valore el oncólogo y diga no es nada, a que nos tardemos. Por otro lado, los hospitales privados en todo México existen diferentes grupos, se encuentra el Centro Médico ABC, el Grupo Ángeles, el Grupo de Star Médica, y hay diferentes médicos y grupos hemato-oncológicos en estos. También los pueden contactar a los diferentes medios y estos están pues en todo México. Prácticamente estos grupos son los que abarcan la mayor parte de los pacientes en medio particular o privado. Exactamente. Aquí, bueno, nosotros estamos radicando en Querétaro y tengo entendido el hito también forma parte importante justo para el sector pediátrico. Hay historias de vida en donde los pacientes están ya resguardados o están justo en la casa del hito. ¿Esto a qué se debe o por qué habría que tener más cuidado físicamente con el paciente en el hospital? En el Hospital Infantil Teletón se ha logrado una de las mejores tasas de curación a nivel nacional. De hecho, es el hospital que mejores tasas de supervivencia tiene actualmente. Uh-huh. Estos pacientes se mantienen en casa Teletón porque hay que entender que la población que atendemos es muy diferente. La población no es tanto que tenga que estar solo al cuidado cercano. Son personas que vienen de muy lejos, muchas veces hacen 2 o 3 horas de camino. Actualmente sabemos que uno de los principales pronósticos para que un paciente no fallezca durante los tratamientos es que si tiene fiebre, en menos de 1 hora se esté poniendo un antibiótico. Y eso hace que una persona que viva a 3 horas, a 4 horas, que solo Claro. haya un camión a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, pues limita. Entonces, este acceso, más bien, es justo para evitar abandonos de tratamiento, es para fortalecer el apego al tratamiento y es para que se brinde un acceso. Como decía, realmente los tratamientos oncológicos no es como el impacto. Lo que tenemos que trabajar mucho es en estos efectos, en estos cuidados durante el tratamiento y saber que, pues, si es a las 2 de la mañana que tiene fiebre, hay un hospital que tiene acceso, que puede llegar y que está abierto para atender este tipo de urgencias. No tener que esperar al otro día a las 8 de la mañana que se abren las puertas para que puedan ser valorados.
Exactamente, entonces bueno, hay una gran facilidad y de verdad que se agradece. Hemos visto, como lo mencionaba, historias de vida increíbles de pequeñitos que han logrado salir a tocar esa campanita, decir ya estoy fuera de esta situación y pues a todos nosotros justo crear esa conciencia de prevención, el poder tratar de evitar el llegar a alguna etapa ya tardía o una etapa muy avanzada. Última pregunta, doctor, antes de irnos. ¿El cáncer pudiera ser hereditario? ¿Es algo que genéticamente se pasa por las células? No, en la población pediátrica no es hereditario. Oh, Hay una enfermedad que se conoce como síndrome de Li-Fraumeni, que viene un gen que sí está afectado y hay familias que tienen frecuentemente una tía que tuvo un SEA de útero, un tío, abuelo que tuvo un SEA de próstata, un sobrino que tuvo una leucemia. O sea, hay familias en donde cuando hay un incremento en la frecuencia se debe de estudiar, pero es poco frecuente y digamos raro. Más bien el cáncer en la población pediátrica es esporádico. Nadie sabe, o diríamos multifactorial. Todavía no sabemos cuál es el factor que influye. Por eso que todavía no podemos incidir en poder evitarlo. Lo que sí podemos es trabajar mucho en detectarlo a tiempo. Porque los países de primer mundo como en Estados Unidos, como Europa, las detecciones oportunas hacen que tengan estadios tempranos y logran supervivencias más altas. Nosotros, como ya lo mencionamos en Teletón, a pesar de tener todas las estrategias terapéuticas, la mejoría en la supervivencia va a depender más de que los médicos de primer contacto, los papás, puedan no retrasar los diagnósticos y lleguen en estadios más tempranos. Esto implicaría que, pues, una mejoría en la supervivencia, en la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, que tuviéramos, pues, pequeñitos, como ya ha pasado. Digo, ahora a mí empecé en 2008, yo ya tengo pacientes que atendí en el 2008 de 10 años y ahora tienen 26, 27 años. Hemos ido a sus, ¿no? A sus graduaciones. Entonces, el cáncer se cura, el cáncer es curable, es importante verlo. Tal vez no lo vemos ahorita, a veces en un fragmento, pero en 10 años o 14 años hay pacientes que ahora se dedican a un sinfín de cosas en todos los aspectos, ingenieras, bioquímicas, médicas, eh, entrevistadoras, periodistas. De verdad que es un logro con esto. Y ahora con los nuevos tratamientos estoy seguro que tendremos todavía más éxitos en un futuro. Así será, doctor, y gracias de verdad por esta entrevista, por crearnos conciencia, por dejarnos tranquilos de saber que sí se puede curar el cáncer, que no es fatídico el saber que hay que ir con el oncólogo, al contrario, y justo crear esta conciencia de prevención. Muchísimas gracias, doctor Martín Pérez, por la entrevista. Nosotros vamos a continuar ya para la recta final de este programa y, por supuesto, para crear un poquito de reflexión en este tema de la prevención. Continuamos. Al contrario, muchas gracias. Bueno, creo que a todos nos devolvió el alma al cuerpo esta plática, el saber que sí hay una forma de salvarle la vida a nuestros hijos, que el cáncer puede ser curable, que el tratamiento que se lleve dependiendo del tipo de cáncer que tenga nuestro pequeño, pues no va a ser un tratamiento doloroso, al contrario, ya existen estas alternativas y qué mejor que se pueda llevar a cabo en los lugares médicos especializados para los pequeños. Aquí en Querétaro tenemos uno de ellos y lo mencionaba el doctor Pérez, que sin duda alguna es una gran herramienta y una fortaleza enorme en temas médicos para todos aquellos que se encuentran cerca y que tengan esta facilidad de acudir. Y si no, bueno, de verdad, el chiste es poder saber a tiempo
qué hacer con nuestros hijos. Esos pequeños síntomas que nos compartió el médico, hay que estar al pendiente, y como padres de familia no nos queda de otra más que asumir esa responsabilidad de que está en nuestras manos la vida de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos, y si vemos algo diferente, ya sea físico o en cuanto al tema comportamental, hay que ponerle ese foquito de alerta, ese foquito amarillo, para evitar que se vuelva un foco rojo totalmente y llegar a destiempo. Hoy espero haberles dejado una gran información para cada uno de ustedes. Prevengamos el cáncer y tengamos la oportunidad de detectarlo a tiempo para poder salvar más vidas. Yo los dejo con la reflexión del final, por supuesto, aquí en Creciendo, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Desde una perspectiva psicológica y social, el cáncer es un acontecimiento estresante que interfiere en la calidad de vida del paciente y su familia. Y si tu hijo o hija ha sido diagnosticado con cáncer, déjame decirte que no hay sentimientos y reacciones que sean buenas o malas. Algunos padres tienen dificultad en creer que esto está sucediendo, mientras que otros requieren tener un desahogo a través del llanto o el enojo. O algunos padres que no se permiten sentir y comienzan de inmediato a enfocarse en la toma de decisiones sobre el tratamiento. Y todas estas reacciones son normales. No hay reglas de cómo nos debemos sentir y reaccionar. El camino puede ser duro, pero siempre intenta encontrar tanto cosas pequeñas como grandes para tener esperanza. Concéntrate en mantener esa esperanza compartiéndola con tu hijo, tu familia y tus amigos, para que esa esperanza acompañada del tratamiento adecuado les permita salir de esa etapa por la cual nadie debería de pasar.